Bienvenidos a la ponencia El papel de la atención primaria en la prevención, diagnóstico y seguimiento del paciente con cáncer, enmarcada dentro del 17º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer organizado por GEPAC. En esta ocasión contamos con la presencia de la doctora María Luisa Martín Alfaro, especialista en medicina de familia y comunitaria en el Centro de Salud Bustarviejo de Madrid, y también contamos con la doctora Natalia Moreno García, médico residente en el Centro de Salud Bustarviejo de Madrid, que serán las encargadas de ofrecernos esta sesión. Pues muy buenos días a las dos, un placer tenerlas por aquí y nada, cuando quieran pueden comenzar. Muy bien, pues muy buenos días. Agradecer lo primero a GEPAC de darnos la oportunidad de poder hablar de este tema que para nosotros es tan interesante en nuestra práctica diaria. Y empezaremos con una pequeña introducción diciendo que la oncología ha experimentado un importante avance en estas últimas décadas, pasando del diagnóstico, el tratamiento, la curación o el tratamiento paliativo a nuevas propuestas como son la prevención, el diagnóstico precoz, tratamientos que prolongan la supervivencia, el soporte, la rehabilitación y, como no, los cuidados paliativos. En estos campos, el equipo de atención primaria, en coordinación con el resto de especialistas, el oncólogo, radioterapeuta, psicólogos, rehabilitadores, personal de enfermería, tiene un papel fundamental. Es importante tener esa correcta coordinación a lo largo de todo el proceso oncológico, pues de ello dependerá la calidad de la asistencia prestada, la continuidad y el buen cumplimiento del tratamiento. Por ello, el equipo de atención primaria deberá conocer la historia del proceso oncológico del paciente, sus posibles complicaciones, así como los tratamientos a los que se ha sometido y los efectos secundarios del mismo, realizando una atención continuada del paciente. Si el paciente es un superviviente de cáncer, su apoyo será fundamental para ayudarle posteriormente a reintegrarse en su vida normal y superar las posibles incapacidades que pudieran quedar como consecuencia de los tratamientos y del proceso oncológico. Si por el contrario el paciente llegase a su fase terminal, deberá también realizar un control de los síntomas mediante los cuidados paliativos, así como el soporte tanto de la familia como el del enfermo, soporte emocional, ya que se convierten ambos en una unidad de tratamiento. Por tanto, la labor principal de los médicos de familia comienza con la prevención, tanto primaria como secundaria, de la que hablaremos ahora un poquito más pormenorizadamente, educando en salud a la población sobre aquellos factores de riesgo individuales o ambientales que están en íntima relación con el desarrollo del cáncer. Hablando de la prevención primaria, la lucha contra los factores de riesgo, la prevención primaria va dirigida a evitar la aparición inicial de una enfermedad o dolencia. Se apoya fundamentalmente en la promoción y en la educación para la salud. Aquí tiene un papel fundamental la enfermería de atención primaria, que luego hablaremos un poquito más detalladamente del papel de la enfermería. El objetivo de la prevención primaria es reducir la incidencia de una enfermedad. ¿Cómo se hace? Pues mediante cambios en los factores de riesgo asociados a su desarrollo, y a su vez estos factores de riesgo están asociados a diferentes comportamientos también de riesgo que son los que debemos de modificar. La prevención primaria es la estrategia más costo-eficaz. Según la OMS, el 30-50% de las enfermedades oncológicas son evitables. Existen múltiples factores de riesgo. Unos son modificables y otros no, como la genética o la historia familiar. Ello viene recomendado en el Código Europeo contra el Cáncer. En el Código Europeo contra el Cáncer se resumen un poco la educación para la salud que se realiza dentro de atención primaria. No fumar, el apoyo a las políticas antitabaco, mantener un peso saludable, hacer ejercicio regularmente, tener una dieta equilibrada, como luego veremos, rica en cereales integrales, legumbres, frutas y verduras, evitar los alimentos hipercalóricos y las bebidas azucaradas, así como evitar el consumo de carne procesada, limitar la carne roja y hacer una dieta baja en sal. También debemos evitar el consumo de bebidas alcohólicas, evitar una exposición excesiva al sol utilizando protecciones. En las mujeres, favorecer la lactancia materna,
así como evitar el tratamiento con terapias hormonales sustitutivas. En el trabajo, protegerse de sustancias cancerígenas, asegurar la vacunación contra los virus de hepatitis B y el papiloma humano y participar en los programas de cribado de cáncer colorectal y mama ya dentro de la prevención secundaria. Dentro de los factores de riesgo, así un repaso un poco general, hablaremos primero de los factores genéticos. Estos son factores no modificables. El cáncer realmente está debido a mutaciones genéticas. Cada vez se conocen más por los estudios que se realizan de mapa genético. Una historia familiar de cáncer conlleva un cierto riesgo de padecerlo. Sin embargo, solamente el 6% de los cánceres tienen una base genética conocida. El profesional médico de familia debe orientar a los familiares a realizarse estos estudios genéticos si se cumplen una serie de requisitos apropiados. El siguiente factor ya sí que es modificable, que es la dieta, ya hemos hablado un poquito antes de ella. De una dieta no apropiada se atribuye un 35% de las muertes por cáncer. Como hemos hablado, debe ser rica en frutas, en verduras, en vegetales, en fibra, con bajo consumo de productos procesados, de carne roja y de bebidas azucaradas. La obesidad y el sobrepeso se relacionan también con múltiples tipos de cáncer. Por ejemplo, en mujeres posmenopáusicas estaríamos hablando de cáncer de endometrio, de ovario y de mama, pero hay otros tumores que también se relacionan con la obesidad, como son la próstata, el páncreas, el estómago, el cérvix, el mieloma múltiple y el linfoma no Hodgkin. Con respecto al sedentarismo, el sedentarismo se relaciona ya de por sí con el sobrepeso y obesidad, que hemos visto que ya eran un factor de riesgo individual. Se estima que está asociado a un 5% de las muertes por cáncer y debemos aconsejar dentro de nuestras consultas el realizar y practicar ejercicio de una forma periódica. Siguiente factor de riesgo modificable sería el tabaco. El tabaco se relaciona con múltiples tipos de cáncer, entre ellos cáncer de pulmón, de cavidad oral, cáncer de faringe, de laringe, de hígado. Se ha visto que el riesgo de desarrollar cáncer en los pacientes fumadores es 10 veces mayor y es mayor cuanto antes se haya iniciado ese consumo. Igualmente, las personas expuestas al humo del tabaco tienen un 30% más de riesgo de padecer cáncer de pulmón. El equipo de atención primaria tiene una gran labor en este campo a través del consejo individual realizado en cada consulta y la derivación a unidades de tabaquismo si así se requiriese. Siguiente factor de riesgo sería el alcoholismo, se relaciona con tumores de boca, de tubo digestivo, así también como los tumores de mama. Entre otros mecanismos, facilita que los carcinógenos penetren en las membranas celulares, aumenta el nivel de estrógenos, por eso su relación con el cáncer de mama, y altera el metabolismo del ácido fólico. La exposición solar está relacionada con el melanoma y otros cánceres de piel. El médico de familia debe insistir en la fotoprotección y la no exposición solar en las horas de máxima incidencia y protegerse, aparte de protectores solares, con gafas, sombreros y ropa adecuada. Y sobre todo hay que hacer hincapié en las edades más tempranas. Hablando de contaminantes ambientales, su problema estaría en relación a la concentración que existe de estos en el aire, en el agua, en el suelo. Hay muchos tipos de contaminantes ambientales. Tenemos las dioxinas, el gas radón, las radiaciones ionizantes y luego también se encuentran en el medio laboral. El amianto, hidrocarburos policíclicos, cloruro de vinilo, por lo que debe existir una correcta política de riesgos laborales. En cuanto a las infecciones, ya para terminar, producen un 17% de nuevos cánceres. Existen muchos tipos de virus relacionados con el cáncer. Los más frecuentes y para los cuales tenemos vacunas serían el virus del papiloma, que está relacionado con cáncer de cervix y ano genital, y el virus de la hepatitis B y C, que está relacionado con el cáncer hepatocelular. Otros tipos de virus, el VIH, el herpes 9, el virus de Epstein-Barr, el Helicobacter pylori, también se relacionan con otro tipo de cánceres. La prevención en estos casos sería a través de las vacunas. No podemos olvidar, como hemos dicho anteriormente, el papel de la enfermería en la atención al paciente oncológico.
oncológico. Realizan múltiples actividades, tanto dentro de la prevención primaria, en la promoción de la salud y la educación para la salud, como en la prevención secundaria. El personal de enfermería debe preguntar al paciente sobre qué conoce de su enfermedad, cuáles son sus afectaciones a nivel físico y emocional. Debemos asesorar también a la familia en cuanto a los cuidados del enfermo. Deben de conocer las indicaciones de los tratamientos médicos y sus reacciones adversas. Realizar apoyo emocional junto con el resto del equipo. Asesorar sobre la dieta, alimentación, ejercicio, a través de los planes de cuidados enfermeros, asesorar sobre la vacunación, la realización de técnicas como las curas de escaras, el cuidado de las ostomías, los sondajes, la limpieza de los dispositivos y, finalmente, también actividades en cuidados paliativos. Bueno, ya dentro de la prevención secundaria hablamos de un diagnóstico precoz cuando existe un tipo de enfermedad, como en este caso el cáncer. Lo importante es que el médico de familia debe explorar a las personas asintomáticas y además existen unos programas de cribado para detectar el inicio de cualquier proceso oncológico. Por ejemplo, el de PRECAM que tenemos en la Comunidad de Madrid para detectar el cáncer de mama mediante la mamografía, la citología para el cáncer de cérvix, el PREVECOLON para el cáncer de colon y siempre si existen unos síntomas de alarma que posteriormente explicaremos. Lo importante es detectarlos para así poder detectar la enfermedad en el estadio más temprano con la exploración física y además de pruebas complementarias para poder estudiar el mismo. Es importante, por ello, la sensibilización de la población sobre los síntomas de alarma del cáncer y consultar en cualquier caso de duda que se tenga a su médico de familia para poder detectarlo o descartarlo. El éxito de la detección precoz sintomática va a depender no solo de la educación a la población, sino también un correcto engranaje entre atención primaria y el resto de especialistas de atención especializada. Aquí, por ejemplo, plasmamos los cribados que tenemos en España. Entonces, como os he comentado, en Madrid, por ejemplo, se llama de PRECAM, pero en otras comunidades tendrá otro nombre. Es el del cáncer de mama que se inicia a partir de los 50 años. Se suelen hacer mamografías cada 2 años. Hay otras comunidades que empiezan incluso antes. El del cáncer de cérvix es para la población diana de mujeres asintomáticas que hayan sido sexualmente activas a partir de los 25 años hasta los 65. Se suelen hacer con citologías vaginales, cervicales y vaginales cada 3 años o cada 5 años según la edad. Luego el cribado de cáncer colorectal es para hombres y mujeres a partir de los 50 hasta los 69 años. Se suele hacer con una sangre oculta en heces, aunque hay en otras comunidades que se hacen colonoscopias cada 10 años. La sangre oculta en heces se hace cada 2 años. Los síntomas de alarma que debemos de conocer cuando existe o puede existir un proceso que nos puede hacer sospechar de que sea un proceso oncológico son siempre síntomas generales, aunque luego hay síntomas más específicos según qué tipo de cáncer pueda ser. Entre ellos, por ejemplo, la hiporexia, que es la pérdida de apetito en un largo tiempo, nos debe hacer sospechar y consultar por ello si nos está pasando. Por ejemplo, un cansancio que no teníamos antes, que se llama astenia en términos médicos, una fiebre que es ya de varios días de evolución, que no cede con antitérmicos, que siempre, por ejemplo, nos pasa por las noches, sudoraciones por la noche o un picor en la piel que antes no teníamos, que además no desaparece, o incluso una pérdida de peso cuando no es intencionada, es decir, que no estamos haciendo dieta o no estamos yendo al gimnasio y estamos perdiendo peso sin ninguna intención. Así, hablando un poquito más específico, síntomas y signos de alarma de manera, por ejemplo, respiratoria, pues, por ejemplo, una hemoptisis, que es un sangrado a nivel del aparato respiratorio, por ejemplo, cuando nos sonamos la nariz o que vemos que nos viene como a nivel de las flemas, es algo para consultarlo. O una dificultad respiratoria que vemos que no teníamos antes, sin ninguna clínica de catarro ni nada. O cambios, por ejemplo, en la voz que no teníamos antes. Es todo síntomas para consultar a nuestro médico de familia.
En cuanto a nivel digestivo, pues por ejemplo, síntomas de disfagia, es decir, síntomas que tenemos de alteraciones a la hora del tragar que no teníamos antes, tanto para sólidos como para líquidos, o atragantamientos que antes no teníamos, dolores así a nivel del cuello que antes no teníamos, que no ceden y persisten en el tiempo, ardores en gente, por así decirlo, que es síntoma de alarma, como por ejemplo gente de mayor de 55 años, o por ejemplo alteraciones en el ritmo intestinal, cambios en el color de las heces, que antes no era de ese color, por ejemplo unas heces negras, rojas, así mucho más oscuras, verdosas, o cambios en el color de la piel que llamamos ictericia, que se vuelve de un color amarillento. Todo eso hay que consultarlo al médico de familia. Cambios urológicos, pues por ejemplo, cambios en la orina, que cambia de color, que tiene así ahora como restos que antes no veíamos, cambios en el chorro, que por ejemplo el chorro ahora es más débil o no nos sale, o por ejemplo por la noche ahora orinamos mucho más, todo eso habría que consultarlo. Los testículos, que vemos la aparición de una masa o un cambio en el color del testículo que antes no tenía, cambio en el tamaño. O, por ejemplo, una placa, una heridita en el pene que lleva tiempo sin curarse, todo eso hay que consultarlo. En cuanto a síntomas ginecológicos, pues, por ejemplo, en la menopausia, una vez ya diagnosticada, cambios posteriormente a ella. Por ejemplo, una menstruación que antes no teníamos porque nos ha venido la menopausia, pues eso había que consultarlo. El flujo, por ejemplo, que nos haya cambiado, pero no como siempre, que ya sabemos que el flujo va cambiando a lo largo del ciclo, pues un flujo totalmente distinto. O, por ejemplo, la menstruación en gente que está en edad fértil, que también haya cambiado. O, por ejemplo, como hemos dicho antes en lo del pene, pues, por ejemplo, en la vagina, que existan, por ejemplo, pues unas verrugas que antes no teníamos, una ulcerita que no se cura, todo eso hay que consultarlo. A nivel de cabeza y cuello, que nos palpemos muchos ganglios sin un proceso de infección, porque sí que es normal tener ganglios cuando tenemos un dolor de garganta o cualquier otro síntoma infeccioso, pero ya que nos vamos notando pues unos ganglios ahí que no nos gustan. O, por ejemplo, que tenemos epistaxis, que son sangrados de la nariz muy frecuentes, cuanto antes no teníamos. Alteraciones a nivel del oído, por ejemplo, una persona joven que deja de escuchar, también habría que consultarlo. Pues también eso, ganglios a nivel de atrás, a nivel de atrás de la oreja, todo eso se consultaría. Por ejemplo, a nivel de las mamas, palparse, porque hay que autoexplorarse cada un cierto tiempo, pues por ejemplo en la ducha o cada un cierto tiempo, notar cualquier cambio hay que consultarlo. Que por ejemplo nos notamos una mama diferente a la otra cuando antes no era, que nos palpamos un nódulo así duro o distinto que no nos notábamos antes. Habría que consultar. En cuanto a síntomas cutáneos, sobre todo lo que más priorizamos es la detección precoz del melanoma. Y, por ejemplo, con el método ABCD es una manera fácil en la población de consultar por cualquier mancha que dudamos. Lo normal en una mancha a nivel de la piel es que sea simétrica. Pues cuando ya es asimétrica, que eso sería la A, habría que consultar. Los bordes, si dejan de ser regulares, sino que son irregulares, también habría que consultarlo. Un color heterogéneo, es decir, que hay diferentes tonos en esa mancha de piel, también es una consulta. El diámetro que vemos que cambia, que crece o que evoluciona, que vemos que es el típico lunar que nos ha cambiado. Existen marcadores tumorales que son sustancias producidas por células tumorales, que suelen ser proteínas, o también por otras células en respuesta a la presencia de por ejemplo, un proceso oncológico. Tiene una utilidad clínica limitada, ya que muchas veces se pueden elevar en un proceso fisiológico normal que no sea tumoral, o, por ejemplo, podemos estar en un estadio de la enfermedad muy inicial y que no se eleven. Muchas veces los pacientes nos dicen, pues, por ejemplo, eso, que le pidamos el PSA, que es un marcador tumoral del cáncer de próstata. Y bueno, hay que tener cuidado porque, por ejemplo, sí que el PSA puede tener un poco más de relación con el cáncer de próstata, pero hay otros cánceres que simplemente nos sirven los marcadores tumorales cuando ya está diagnosticado para monitorizar el tratamiento y detectar que no haya recidivado ese cáncer. Aquí, por ejemplo, tenemos los múltiples de marcadores tumorales que tenemos, que como decimos aquí a nivel de la próstata es el que nos puede interesar más, aunque no es un cribado que esté incluido de cáncer. Tenemos miles de marcadores tumorales.
Muy bien. Bueno, pues siguiendo con la charla, hablaremos un poquito del seguimiento del paciente oncológico dentro de la atención primaria. A partir de la información sobre la extensión de la enfermedad y el pronóstico y adecuándonos siempre a los deseos del paciente, se determinará si el tratamiento es curativo o paliativo. Suele ser normalmente el equipo de oncología el que tome esa decisión, pero hará partícipe al médico de familia de ella. El equipo de atención primaria debe colaborar primero en ayudar al paciente a que acepte la enfermedad. Para ello es preciso que le dediquemos tiempo al paciente, tanto al paciente como a la familia, para ver cómo están, para conocer cuáles son sus sentimientos, sus pensamientos, cómo están llevando la enfermedad, para darles el apoyo que necesitan, manteniendo el bienestar, bien a través de las exploraciones físicas que realizamos a los pacientes, o bien pues movilizando otro tipo de recursos como rehabilitadores, voluntariado, etc. Durante el tratamiento ambulatorio, es decir, fuera del hospital, debemos vigilar cualquier atisbo de recidiva. Como ha dicho antes la doctora Moreno, pues siempre hay que vigilar esos síntomas de alarma que necesiten una consulta con los médicos de familia para nosotros poder derivar, si es preciso, a ese paciente nuevamente al especialista. También debemos de tratar los efectos secundarios de los fármacos tan frecuentes que ya todos conocemos, como las mucositis, las infecciones asociadas también a la bajada de defensas, las neuropatías periféricas que son tan molestas. Para todas esas cosas, los médicos de familia pues tenemos que conocer los tratamientos que hay y ponerlos a nuestros pacientes. Importante también el estar pendiente de reconocer y tratar las alteraciones de la esfera emocional, cortar el círculo vicioso, ansiedad, angustia, depresión, que suele ser tan frecuente, sobre todo al principio del proceso, aunque también se puede llevar a lo largo de todo el proceso. Hay que reconocer los síntomas de depresión, porque la incidencia de la depresión en el paciente oncológico suele ser de un 25%, y evidentemente es mayor cuanto mayor es la debilidad del paciente. Vale, si la enfermedad se ha curado, pues debemos de ayudar, como hemos comentado antes, a nuestros pacientes a adaptar a la nueva adaptación a su vida de una manera multidimensional. Una reinserción social, la adaptación a nivel personal, a nivel laboral. En cambio, si la enfermedad ha progresado y el paciente entra en la fase final, pues debemos de procurar y prestar nuestro apoyo a la familia desde los primeros momentos, intentando darles toda la información y explicaciones necesarias si ellos lo desean, y potenciar así los cuidados paliativos hasta los últimos días. Hablando de cuidados paliativos, los cuidados paliativos son una parte más del tratamiento global del cáncer. No hay que tenerlos en menor importancia. Como hemos dicho antes, consideran al paciente y a la familia como una unidad de tratamiento, de forma que lo que hagamos con uno nos va a influenciar mucho en el otro. Hay que intentar educar y apoyar a la familia desde el principio, haciéndoles partícipes en el cuidado del paciente, pues ello será importante tanto para sobrellevar la enfermedad actual como para realizar un duelo posterior. La enfermedad incurable ya sabemos que se acompaña de un elevado sufrimiento tanto físico como emocional y también familiar. El objetivo principal del equipo de atención primaria es mantener o mejorar la calidad de vida de nuestro paciente, siempre a través de una buena comunicación, para conocer cuáles son sus necesidades y actuar siempre con respecto a su voluntad y con un adecuado control de los síntomas. Siempre decimos que un enfermo o una familia que no estén bien informados, que tienen una alta dosis de ansiedad o que no tengan un apoyo externo adecuado, pues luego no van a poder afrontar con la debida tranquilidad esta etapa final. El equipo de atención primaria, llegado el momento y en coordinación con las unidades de cuidados paliativos, deberá realizar ya la actuación dentro del domicilio del paciente, siendo muy importante en estos momentos dedicar tiempo, empatía y proximidad. En esta fase final es cuando se cumple la frase: cuando ya no pueda tu ciencia, que lo pueda tu paciencia.
Y nada más, muchísimas gracias por estar pendientes de nuestra charla. Esperemos que os haya gustado. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a las dos por mostrarnos, bueno, el papel de la atención primaria, que muchas veces, ¿no?, lo dejamos en un segundo plano, y desde GEPA creemos que es más que fundamental, sobre todo para esa detección precoz. Hacemos muchas campañas en ese sentido, así que muchísimas gracias de verdad por profundizar un poco en este tema. Pues con esto concluye la ponencia, el papel de la atención primaria en la prevención, diagnóstico y seguimiento del paciente con cáncer. Agradecemos una vez más a la doctora Martín Alfaro y a la doctora Moreno García su colaboración totalmente altruista y a los asistentes su interés. Muchísimas gracias de nuevo a las dos y nada, esperamos verlas pronto por aquí de nuevo.